Hola, buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Francisco y soy trailero desde hace unos 4 años. Elegí este trabajo porque, bueno, en realidad no lo elegí. Ahora que me pongo a pensar, la verdad es que no tuve más opción. Tengo 35 años y aún vivo con mis padres. Lo sé, no es algo que me enorgullezca, pero las cosas son así, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Cuando era joven tomé decisiones muy tontas, como por ejemplo no terminar mi carrera universitaria, y algunas otras que, sinceramente, no sé por qué tomé. Y todas esas malas decisiones me han traído hasta aquí. Cuando tenía 30 años, fui despedido de mi empleo y no tenía nada. Podría decirse que fue el punto más bajo de mi vida. Incluso me divorcié, aunque algo positivo es que nunca tuve hijos. Sin duda alguna sería un gran problema para mí ahora mismo, ya que no sería posible criarlos como a mí me gustaría. Cuando nos divorciamos, mi esposa se llevó casi todo. No quiero entrar en detalles, solo diré que cometí un grave error, y a raíz de eso, no tuve derecho a exigir mucho en el divorcio. Así que sin empleo, sin hogar y sin dinero, no tuve más alternativa que volver a vivir con mis padres. Y así fue que comencé a trabajar como trailero, porque en ningún otro empleo quisieron aceptar a un tipo sin treintas y sin título universitario. Así que sí, tal vez mi vida se volvió un tanto patética. Pero bueno, ya basta de tanta introducción. Tampoco es como si quisiera que este podcast hablara sobre mi vida. Hoy simplemente vine a contarles la experiencia más aterradora que he vivido. Trabajaba en una empresa de mensajería y tenía que conducir mi camión con un montón de paquetes por todo el país. Es muy reducido el tiempo que paso en casa, así que, aunque ya llevo varios años en este trabajo, nunca he hecho el esfuerzo de rentar un departamento, porque la verdad, para mí sería un gasto innecesario. Recuerdo muy bien que llovía y era de noche. He escuchado muchas historias de terror, y un hecho muy común que a veces me aburría es que todas las historias son de noche. Pero bueno, ahora que lo pienso, tiene demasiado sentido. Ningún espíritu se le aparecería a una persona a plena luz del día, ¿verdad? Y si lo hiciera, no estaría contando mi historia por aquí, sino en algún noticiero local. Estaba realmente cansado. Había sido una semana agotadora, pero tenía que seguir conduciendo por aquella carretera hasta llegar a las oficinas de correos. No estaba iluminado, así que de repente vi una luz a un lado de la carretera. Parecía como si alguien estuviera alumbrando con una linterna, y luego simplemente desapareció. No le dediqué demasiada atención, pero luego, misteriosamente, mi camión se apagó por completo. Yo me estacioné con el impulso que traía. Intenté volver a encenderlo, pero parecía como si la batería hubiera muerto. Me bajé para revisar el motor. Encendí la linterna que traía conmigo, y de inmediato vi a un niño parado frente a mí. Todo parecía normal, pero cuando vi sus ojos, pude notar que estaban totalmente blancos. Y además de eso, parecía que me estuviera mirando. Era algo realmente extraño. Cuando lo vi, inmediatamente pegué un grito de susto, hecho que hizo que la linterna cayera de mis manos. La recogí del suelo como pude, y cuando volví a alumbrar a aquel niño, resulta que ya no era un niño. Su forma era más las de un animal. En ese momento grité y corrí todo lo que pude para encerrarme en mi camión. A duras penas lo logré, pero esta cosa comenzó a golpear la puerta y varias partes del camión con una fuerza que no creía posible jamás. El camión no encendió en toda la noche,
y tuve que estar ahí esperando a que esa cosa me dejara en paz. Varias veces iluminé los alrededores y siempre aparecía en el lugar que yo iluminaba. Sus ojos me daban escalofríos. Intenté varias veces grabar la escena con mi celular, pero esa cosa simplemente le huía a la cámara. Era como si supiera que yo lo estaba grabando. Así que lo único que pude hacer fue simplemente esperar a que amaneciera. Dormir fue algo imposible. Constantemente escuchaba cómo golpeaban el camión. Yo intenté tapar las ventanas y el parabrisas con unas cobijas que tenía detrás. Y así me refugié en la parte trasera hasta que amaneció. No recuerdo en qué momento me quedé dormido. Solo sé que fue una noche aterradora. Verifiqué que no hubiera nada a los alrededores y con mucha precaución salí para identificar a los alrededores. Y en efecto, no había nada. Se preguntarán por qué no llamé a nadie cuando tenía el celular. Pero la verdad es que lo intenté varias veces y simplemente era imposible, pues en ese momento no había señal disponible. Sin embargo, en la mañana sí que había señal, así que aproveché y lo primero que hice fue llamar a la empresa. La empresa mandó una grúa a que me recogieran. El carro quedó bastante golpeado, pero afortunadamente la empresa no me cobró nada por ello, pues pensaron que se había tratado de un ataque de algún animal salvaje, o al menos eso fue lo que les hice creer. No quería que pensaran que estaba loco. Supongo que corrí con mucha suerte. Hasta el día de hoy, sigo teniendo pesadillas con lo que pasó aquella noche. Incluso he tenido que ir a terapia y afortunadamente no he vuelto a tener otro encuentro paranormal con esa cosa. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Es momento de ir con el siguiente. Hola a todos. Espero que estén bien. Me llamo Henry. Tengo 43 años y soy camionero desde hace unos 15 años. Durante los años que he trabajado en esto, he visto varias cosas que podrían desafiar la razón. Personas con rostros de animales, animales con rostros de personas y unas cuantas cosas más. No es como si tuviera encuentros paranormales a diario, pero en los 15 años que llevo en esto, no es extraño tener 1 o 2 encuentros de este tipo al año. A pesar de esto, vivo una vida bastante normal. Nunca me casé, pero sí he tenido una que otra pareja, y con una de ellas incluso llegué a tener una hija. Honestamente hablando, no la buscaba, pero las cosas pasaron y a pesar de que no fue planeada, la amo más que a nada en el mundo. Quería construir una familia, pero al parecer la madre de la chica no me soportaba, o eso es lo que pienso, porque cada que estaba en la casa, lo único que escuchaba eran gritos y maldiciones. A decir verdad, también era difícil soportar a esa mujer. Era hermosa, no lo voy a negar, pero era totalmente insoportable. A pesar que no nos soportábamos el uno al otro, hicimos todo lo que pudimos por nuestra hija, pero hubo un punto en el que simplemente ya no podíamos seguir juntos, así que decidimos separarnos. A pesar de esto, he intentado estar presente en la vida de mi hija lo más que he podido. Para mí, ninguna excusa es válida para no estar con ella. Literalmente ella es todo lo que me importa en esta vida. Trabajo duro todos los días para que a ella no le falte nada, y no me arrepiento de dar todo de mí para que así sea. Fue así que un día, voluntariamente me ofrecí para hacer horas extra. Debía hacer algunos viajes de noche, pero la paga era tan buena que no podía negarme a hacerlo. A pesar que en el momento me sentía feliz de aceptar el trabajo,
Después de tener aquel encuentro, no puedo decir que la felicidad permaneció. De hecho, a día de hoy, me arrepiento de haber aceptado ese trabajo. Yo conducía por una carretera que era, ¿cómo decirlo? Supongo que la descripción más correcta es decir que los alrededores de la carretera eran un tanto boscosos. Era una noche muy tranquila. De hecho, incluso se podían ver las estrellas y la luna con una claridad impresionante. Siempre me ha gustado observar las estrellas, y es algo que hago mucho con mi hija. Al parecer, ella también heredó mi gusto por observar las estrellas, y lo más seguro es que en ese momento estuviera en ello usando el telescopio que le regalé en su cumpleaños. Quise detenerme un momento, pues ya llevaba casi 12 horas seguidas conduciendo, y pensé que un pequeño descanso de 10 minutos no sería algo malo, aunque, de hecho, era una mala costumbre mía. Ningún trailero en su sano juicio se detendría a descansar a mitad de camino. Era algo que podría resultar peligroso. A pesar de que me detuve ahí, no me bajé de mi camión. Tendría que estar loco para bajarme de una carretera oscura así como así. Pero bueno, una excelente razón surgió de repente. Tenía que orinar. Así que rápidamente me bajé y busqué un árbol para hacer lo propio. Y debo decir que fue un gran alivio. Pero al regresar a mi camión, de repente escuché unos pasos, y ahí me arrepentí totalmente de haberme bajado. Pensé que podría ser algún ladrón o algún tipo de animal salvaje. Así que sin mirar atrás, corrí y me subí a mi camión lo más rápido que pude. De repente apareció una espesa niebla por todas partes, y cuando encendí las luces de mi camión, pude ver varias figuras moviéndose entre la niebla. Algunas flotaban, otras caminaban, y todas tenían esa transparencia característica de los fantasmas. Decir que esto me asustó fue poco, pues aunque algunos de estos fantasmas tenían la apariencia de una persona común y corriente, algunos tenían apariencias extrañas, con dientes afilados, cuernos y formas corporales demasiado extrañas. Algunos parecían amables y otros hostiles, y de un momento a otro, todos me quedaron viendo fijamente. Yo miré alrededor totalmente aterrado, y en ese momento no me percaté que no solamente me estaban viendo a mí, sino lo que había al lado de mi asiento. Cuando me di cuenta de esto, giré mi cabeza y di el grito más fuerte que mi garganta podía soportar en ese momento. Ahí, sentado, había una forma fantasmagórica, oscura. No era como los otros. Era más bien como si fuera un espectro o un demonio. En ese momento no dudé ni un segundo en pisar el acelerador y salí de ahí a toda velocidad, mientras con la voz temblando suplicaba que no me persiguieran o algo por el estilo. Por favor, que no me persigan. Por favor, por favor. No quise mirar hacia el asiento del copiloto de nuevo y conducí toda la noche hasta llegar a destino. La verdad es que tuve suerte de no haber sufrido un accidente, porque en ciertos tramos de la carretera estaba conduciendo a 100 kilómetros por hora, algo extremadamente muy peligroso para un camionero. Ese día pude salir sano y salvo de ese lugar, y hasta el día de hoy a veces tengo pesadillas con esas formas fantasmagóricas. Yo amo mucho a mi hija. Sin embargo, después de aquella experiencia, no volví a trabajar de noche. No importaba el dinero que me ofrecieran. Vamos ahora con el siguiente relato.
Buenas noches a todos. Me llamo Mario. Tengo 21 años y llevo un año siendo camionero. Algunos se preguntarán por qué me hice camionero tan joven. Y la verdad es que lo hice porque me encanta. Fui a la universidad y logré graduarme, pero no quise ejercer lo que estudié. Mi padre era camionero y algunas veces me llevaba a sus viajes. Al principio él tenía su propio camión y tenía una pequeña empresa de transporte. Sin embargo, llegaron tiempos difíciles para la familia y él, lastimosamente, murió de cáncer. Yo era hijo único y en ese momento era menor de edad. Además, mi madre sufría de artritis, haciendo imposible que ella pudiera manejar el camión, por lo que la opción más lógica era vender el camión. Yo no quería eso, pero no me atreví a cuestionar la decisión de mi madre. El dinero nos faltaba en la casa y no había más que hacer. Yo logré terminar la secundaria y entrar a la universidad. Mi madre se sentía orgulloso de que yo estudiara administración de empresas y, después de mucha dedicación y esfuerzo, logré graduarme después de 3 años. Al graduarme, le comuniqué mi sueño a mi madre. Desde que vendimos el camión, me propuse a reconstruir la empresa que dejó mi padre, y esta vez estaba seguro de poder lograrlo. Recuerdo que mamá lloró un poco y me dio todo su apoyo. Esta empresa significaba mucho para ella y para mi padre. La habían iniciado juntos siendo muy jóvenes, pero bueno, ustedes ya saben lo que pasó. No teníamos el dinero suficiente para comprar un camión y tampoco el historial crediticio como para pedir un préstamo en el banco, así que tuve que iniciar desde lo más bajo posible. Conseguí un empleo en una empresa de transporte de mercancías poco después de graduarme y estaba ahorrando dinero para comprarme mi propio camión. Literalmente me ofrezco para hacer cualquier cosa mientras pague lo suficientemente bien. Y así fue como terminé aquí, transportando un contenedor de uno de los principales puertos de mi país a otro. Es un viaje exageradamente largo, de 2 semanas. Nunca había hecho un viaje así, pero con el pago de esto podría cubrir la cuota inicial de un camión nuevo, así que no podía dejar pasar esta oportunidad. Llegué a cierta carretera después de una semana de camino, aunque no recuerdo exactamente cuál era, pero sí recuerdo claramente que ya era de noche, y en ese momento sentí una extraña sacudida mientras estaba conduciendo. Pensé que había pasado algo con el camión, así que me bajé para revisar. No me podía dar el lujo de que algo saliera mal. Yo revisé todo lo que pude, pero no había nada fuera de lo normal. En ese momento, escuché un ruido extraño a lo lejos. Para ser más exacto, escuché como si un árbol cayera. Siempre he sido alguien precavido, y la verdad, no estaba ni siquiera mínimamente interesado en saber lo que pasó. Así que después de terminar mi revisión, me monté al camión, lo encendí y aceleré. Lentamente me alejé del lugar, o eso es lo que debería haber pasado. Sin embargo, el camión no se movía ni un centímetro, y las llantas empezaron a emitir humo por la fricción con el asfalto. Algo raro estaba pasando. En ese momento decidí parar el camión. Todo estaba muy raro. Y justo en ese momento, escuché como si alguien gritara. Así que tomé el bate de béisbol que siempre guardo debajo del asiento y me bajé. Si esto era una especie de broma, le iba a salir caro al bromista. Y al llegar a la parte de atrás del camión, vi no lo sé, supongo que era una persona, pero ¿cómo puedo explicarlo? Causaba mucha impresión. Esta persona estaba sujetada a la parte trasera del camión, pero para decirlo en términos simples, esta persona no tenía piel. Era como si estuviera viendo algún tipo de modelo de anatomía del cuerpo humano. Y entre ese montón de músculos
Había un montón de gusanos y olía terrible. Otra cosa que era realmente intimidante es que, cuando menos, medía unos 2,5 metros y era muy corpulento. Yo grité del pánico y, cuando esa cosa me escuchó, soltó el camión. En ese momento el bate se había caído de mis manos, pero eso ya no importaba. Yo simplemente corrí y me volví a subir al camión lo más rápido que pude. Esta vez aceleré a fondo y sentí un alivio al ver que el camión esta vez se movió. Sin embargo, aquella sensación de alivio no duró mucho, puesto que, por los retrovisores, pude ver claramente cómo me perseguía esa cosa, y no era precisamente lenta. Honestamente, hasta el momento, no tengo idea de qué era esa cosa. Lo que sí sé es que, cuando gritaba, su voz era ensordecedora y no parecía cansarse, pues me siguió por un buen rato. Conduje de la forma más frenética que jamás he conducido en mi vida, y por poco casi volco el camión varias veces. La verdad, no sé en qué lugar de la carretera lo perdí. Solo sé que, cuando me di cuenta, ya estaba amaneciendo. La verdad, no pude calmarme por toda una semana entera. Creo que, al estar tan cerca de la muerte, muchas cosas cambian en la vida de una persona. ¿Quién sabe qué me habría pasado si esa cosa me hubiera atrapado? Quise contar mi historia por aquí porque tal vez alguno de ustedes sepa qué es exactamente lo que me estaba persiguiendo. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de la noche. Hola a todos. Un saludo a la comunidad. Siempre que puedo escucho sus historias. De verdad me hacen el día, o más bien, la noche. He escuchado todas las historias del canal mientras conducía, y eso me animó a que tal vez aquí podría contar mi historia. Me llamo Simón. Tengo 55 años y llevo 30 años siendo camionero. La verdad, aunque creo en todas estas cosas paranormales, nunca me había pasado nada al respecto, lo que me hacía dudar de todas las cosas que por aquí se cuentan. Antes me frustraba un poco por eso, porque la verdad, siempre he sido muy curioso y me hubiera encantado presenciar algo paranormal. Sí, sé que suena un poco raro, pero el mundo de lo paranormal es más intrigante que cualquier otra cosa. O eso pensaba antes. Antes trataba esto con mucho respeto, pero ahora todo este tema de lo sobrenatural y lo paranormal lo trato aún con más respeto. Bueno, como cualquiera lo haría después de tener uno de estos encuentros. Estoy cerca de mi jubilación, así que mi empresa no tiende a enviarme a viajes largos muy seguido. Sin embargo, aquella fue una ocasión especial. Supongo que, según lo que me informaron, esta era una carga un tanto importante y querían a alguien experimentado para transportarla. No tuve problemas en decir que sí, ya que si me quedaba en casa, iba a morir de aburrimiento. Mi esposa murió hace unos años. Mi hijo mayor ya está casado y mi hija está en la universidad en otra ciudad. Algunos fines de semana, mi hijo y su familia me visitan. Sus hijos son hermosos y su esposa es una chica muy amable. De verdad que resultó ser una excelente esposa para mi hijo. Mi hija se queda en casa cuando sale a vacaciones de la universidad, pero bueno, no era ni fin de semana ni las vacaciones de la universidad de mi hija, así que mis opciones eran hacer el viaje o quedarme en casa viendo televisión. Siempre fui alguien activo y trabajador. Nunca me gustó sentirme aburrido. Así que, desde mi perspectiva, no había otra opción más que irme de viaje. No me sentía exactamente contento de hacer esto, ya que esos viajes son muy desgastantes.
Acumulas mucho estrés y en general no era algo que a mi edad estuviera exactamente dispuesto a soportar, pero no había otra forma. El viaje era de, no sé, tal vez unos 8 días, pero tenía toda la intención de completarlo en 5 y volver a casa. Era de noche y estaba conduciendo mientras escuchaba una de las historias de este canal, hasta que, en el peor momento posible, sentí ganas de orinar. Podría haber seguido derecho, pero soy un hombre mayor y había tomado 1 litro entero de café hace poco. Si me aguantaba las ganas, corría el riesgo de ensuciar el asiento del conductor. Uno cuando está viejo tiene que cuidarse de esas cosas. Así que no tuve más de otra. Suspiré, me detuve, y luego me bajé y miré a ambos lados de la carretera, verificando que no hubiera nadie por ahí. No quería acercarme a ningún árbol, no sea que me pase como el pobre tipo que pasó por la nariz del diablo. Bueno, quien haya escuchado esa historia sabe cómo terminó. Como no había nadie alrededor, simplemente oriné ahí en la carretera, así que seguí mi camino. Pero poco tiempo después, digamos unos 15 minutos, el camión se sacudió como si estuviera pasando a través de un montón de baches en la carretera. No había visto baches, así que me bajé para revisar. Tal vez uno de los neumáticos se había desinflado o algo por el estilo. Así que tomé mi linterna y, para mi sorpresa, todo se veía normal, tanto las llantas de mi camión como la carretera. Eso me pareció extraño, pero todo se veía normal, así que puede que se debiera a algún descuido mío. Pero antes de volver a montarme en mi camión, todo el camino delante de mí estaba lleno de baches. Eso era muy extraño. Juraría que hace unos momentos la carretera estaba en perfecto estado. Y cuando iluminé el lugar donde estaba pisando, vi un rostro humano. No puedo decir si era de una mujer o de un hombre. Todo lo que puedo decir es que era enorme y se veía furioso. Y de un momento a otro, vi como este rostro abrió la boca. Yo inmediatamente me asusté y caí de espaldas al suelo. Me incorporé lo suficientemente rápido, me metí a mi camión y aceleré lo más rápido que pude. Y justo como me pasó hace unos minutos, la carretera estaba llena de baches. De hecho, en ciertos momentos, sentí que el camión estuvo a punto de volcarse. Afortunadamente, pude salir de ese tramo de la carretera y seguir con mi camino. Hasta el día de hoy, no sé qué pensar respecto a esto. Es como si la carretera estuviera furiosa conmigo por haber orinado ahí. Sea lo que sea, de algo estoy seguro. Y es que jamás en mi vida volví a hacer trayectos largos por carreteras que no conozco. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.